¿Qué tal, chicos? Vamos a ver alteraciones del equilibrio ácido-base. Empezando a conocer el protón del átomo de hidrógeno, que se conoce como hidrogenión. Este protón del átomo de hidrógeno ya es el que nos va a dar el pH de la sangre. Comúnmente, la concentración de hidrogenión en nuestro cuerpo es diminuta, es imperceptible, ¿ok? En la práctica, ya que teóricamente nosotros consumimos 60 mil equivalentes al día y botamos esos 60 mil equivalentes al día. Entonces, queda, ¿sí? En nuestro cuerpo diariamente 0,0000, etcétera, 40 mil equivalentes por litro. ¿Ok? Queda esto, chicos. Y esto se traduce como 40 nano equivalentes por litro. ¿Ok? Si nosotros transformamos, ya chicos, ese 0,000040 mil equivalentes por litro, lo transformamos ya a 40 por 10 a la menos 9, que porque sale mucho más corto. Sí, recuerden que esto es igual a lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Recuerden que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Sí, entonces vamos a poner pH menos logaritmo, ¿ya? Recuerden que la concentración de hidrogeniones es esta, entonces la colocamos aquí, no cambiamos, y colocamos pH es igual a menos logaritmo de 40 a la 10 al menos 9. Lo que nos va a salir un pH de 7,40, ¿ya? Entonces, el pH de 7,40 o 4 equivale a 40 nano equivalentes por litro. ¿Ok? El pH normal, chicos, es de 7,35 a 7,45. ¿Qué quiere decir? Equivale a una 45 a 35 nanoequivalentes de hidrogenio. ¿Ok? Entonces en nuestro cuerpo hay 45 a 35 nanoequivalentes y se mantiene el pH en ese rango. ¿Ya? Entonces recordar, existe 40 por 10 a la menos 9 mil equivalentes de hidrogeniones. Esto lo transformamos en pH y equivale a 7,4. ¿Ok? Eh, entonces, luego hay otra fórmula, esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos dice que el pH de nuestro cuerpo, de la sangre, es igual a la división comúnmente nada más del bicarbonato con el dióxido de carbono. ¿Ya, chicos? Y esto más que todo es para un aspecto práctico, ¿sí? Ya que el bicarbonato con el pH son directamente proporcionales, en cambio el dióxido de carbono con el pH son indirectamente, perdón, inversamente proporcionales. Entonces, cuando el bicarbonato aumenta, el pH también aumenta porque son directamente proporcionales. En cambio, si el dióxido de carbono aumenta, como es inversamente proporcional, si aumenta el dióxido de carbono, el pH tiene que bajar. ¿Ok? Y esto obviamente va a ser regulado por el riñón y por la respiración o el intercambio de oxígeno. ¿Ok? Entonces, para que esas concentraciones tan pequeñas de hidrogeniones se puedan regular, existen los famosos buffers o amortiguadores. ¿Ok? Principalmente son compuestos que amortiguan
los cambios bruscos de pH. ¿Cuál es el buffer más importante? El sistema de bicarbonato ácido carbónico. Es el más importante. ¿Ok? Tenemos una enzima que es la anidrasa carbónica. ¿Ya? Que nos va a poder intercambiar dióxido más agua, sale el ácido carbónico y este se puede desglosar en hidrogenión más bicarbonato. Esto logra, ya chicos, un equilibrio, el sistema de bicarbonato ácido carbónico. Y es ida y vuelta, es bidireccional. Si necesito hidrogeniones, hago esto. Uno dióxido de carbono con agua, me sale ácido carbónico, lo convierto en hidrogeniones. ¿Ok? A nivel intracelular, también tenemos amortiguadores de pH intracelular, como la hemoglobina, proteínas intracelulares, fosfatos orgánicos, ya son amortiguadores intracelulares. A nivel renal, tenemos el sistema de fosfatos, ¿ok? Que solamente tienen una dirección. Y el sistema de amoníaco-amonio. Estos sistemas de amortiguadores renales nos ayudan a poder excretar, ¿sí? Ya, mediante la orina, sustancias que contengan hidrogeniones, ¿ok? Estamos el sistema de fosfato y el sistema amoníaco-amonio. Entonces, si es que tenemos una acidosis metabólica, en la excreción urinaria va a aumentar, ya, va a aumentar el metabolito del sistema de fosfatos y el metabolito de excreción del sistema de amoníaco-amonio, ¿ok? Al revés sucede en la alcalosis. Con respecto a la regulación respiratoria, existen obviamente quimiorreceptores, ya, eh, que actúan frente a los cambios de pH. Los quimiorreceptores periféricos actúan en acidosis metabólica y en cambio los quimiorreceptores centrales actúan con acidosis respiratoria o cualquier aumento de dióxido de carbono. En otras palabras, una hipercapnia estimula a los quimiorreceptores centrales. Estos quimiorreceptores estimulan a su vez al centro respiratorio, que desencadena un aumento en el trabajo respiratorio, en el trabajo muscular, ¿sí? Que me viene con una taquimnia y el paciente empieza a tener, ¿ok? Una respiración en patrón de Kussmaul, ¿ya? Una respiración de Kussmaul que es en respuesta a una acidosis metabólica, más comúnmente, ¿ya? Esta respiración de Kussmaul es una respiración que se caracteriza por, por ser de una frecuencia rápida, ¿ya? Regular, como ven ahí, del mismo patrón, y profunda, ¿ok? Normalmente, sí, normalmente la respiración es así. Pero en el Kussmaul vemos que la respiración es profunda, es corta y obviamente está aumentada en la frecuencia. Esas son las características de la respiración de Kussmaul en su patrón. ¿Ok?
Entonces, como algoritmo introductorio, siempre hay que verificar en nuestro paciente el pH, ya el pH. eh, Luego vamos a ver si el pH está alterado o no. Sí, acá es 35, ¿ok? Entonces, si el pH está menos de 7,35 es acidosis. Y si el pH está más de 7,45 es alcalosis. ¿Ok? Pero también existen pHs que están en rango normal. Es un pH normal. ¿Ok? Entonces, primero veo cómo está el pH, número uno. Lo segundo, ver el trastorno primario. Vemos el CO2 y el bicarbonato. Ya, chicos, para poder clasificarlo, la acidosis, un ejemplo, si el CO2 está elevado, es una acidosis respiratoria. Si el bicarbonato está disminuido, es una acidosis metabólica. Igual la alcalosis, si el CO2 está disminuido, alcalosis respiratoria, y si el bicarbonato está aumentado, alcalosis metabólica. ¿Ok? Comúnmente en nefro más preguntan sobre la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica, ya que tiene que ver mucho con el riñón. ¿Ok? Si el pH está normal y los factores primarios, ¿no? Como es el dióxido de carbono y el bicarbonato, que nos importan mucho porque son parte de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, están normales, es obviamente que el paciente no tiene ningún trastorno ácido-base, está en equilibrio su ácido-base. ¿Ok? En cambio, si el pH está normal, pero el bicarbonato, el CO2 están anormales, es un trastorno mixto. ¿Ok? Es un trastorno mixto. ¿Ya? Importantes. Esos dos pasitos que hemos visto es lo más básico que deben de saber. Entonces empezamos con acidosis metabólica. La acidosis metabólica es el pH menos de 7,35 con disminución del bicarbonato a menos de 22. Entonces, luego de haber hallado el diagnóstico de insuficiencia, ya chicos, insuficiencia, un ejemplo renal, que es muy común, me puede asociar a una acidosis metabólica, ¿ya? Y así con diferentes diagnósticos que vamos a ver más adelante. Pero cuando tenemos una acidosis metabólica, hay que determinar la brecha aniónica, ¿sí? La brecha aniónica o anión gap, o también llamado hiato aniónica. Tiene esos tres nombres. Hay dos fórmulas, ¿sí? Y según la fórmula, el valor normal es diferente. La primera fórmula es netamente sodio menos cloro más bicarbonato. Ok, entonces necesito saber el valor del cloro y el bicarbonato porque los voy a sumar y de esto voy a restar, ¿ya? Para lograr mi primera fórmula, ¿no? El valor normal es de 8 a 12. En la segunda fórmula tenemos que sumar sodio más potasio. Acá se integra el potasio y luego cloro más bicarbonato y de estos dos valores resto al final. Ok, resto al final. Ya, esas son las dos fórmulas. El valor normal de la segunda fórmula es de 7 a 14 equivalentes por litro. Ok, entonces, según el anión gap, podemos clasificar en anión gap aumentado y en anión gap normal. La acidosis metabólica. Ok, ¿qué otro punto también tengo que saber? Si es que está compensada esa acidosis metabólica. Y existe una fórmula para ver teóricamente si el CO2 que me sale en esta fórmula va a ser el CO2 que me sale en el análisis de examen auxiliar. ¿Ok? La fórmula es bicarbonato
por 1,5, el bicarbonato que tiene el paciente por 1,5, lo que salga de aquí, más 8. Y de esto me va a salir un número más -2. ¿Ok? Y ahí lo comparo con el dióxido de carbono de nuestro paciente en su examen auxiliar. Y si es que sale igual o en ese rango, está compensado. Y si es que no sale en ese rango, está descompensado. ¿Ok? Entonces, ese anión gap o brecha aniónica tiene una mnemotecnia que es el Goldmark para ver cuáles son sus causas. ¿Sí? ¿Qué causas incrementan el anión gap? Uno, ya. Vamos a ver la G de qué. Glicólisis. Ok, tiene que ver mucho la glucosa, ya, como la cetoacidosis diabética. Ok, chicos. Otro es la letra O. Luego tenemos el oxoproline. El oxoproline, esperen, el oxoproline es también conocido como el ácido piroglutámico. Ok, el ácido piroglutámico. El aumento del lactato, ya, por aquí está. Hay dos tipos de lactato, lactato L y lactato D. ¿Sí? El aumento de metanol, el consumo, ¿ok? De aspirina, ¿ya? De aspirina, de ácido salicílico o salicilatos, ¿sí? También, ya chicos, eh, la insuficiencia renal, ¿ya? Como pueden ver aquí, insuficiencia renal, el ácido láctico, el metanol, salicilatos como ácido salicílico, ¿no? Ok, la cetoacidosis, ya, esos aumentan el anión GAP. Entonces, si tengo mi acidosis metabólica con anión aumentado, hay que descartar esas patologías. En cambio, si tenemos un anión GAP normal, sí, hay que ver cómo está el potasio. Ok, si es que existe hiperpotasemia, tenemos estas causas, como acidosis renal tipo 4 o fármaco inducida por espinolactona, ANDIEC, etcétera. Y si existe hipopotasemia, vemos el pH de la orina. Si el pH está menos de 5,5, son diarreas, fístulas. Si es el pH más de 7,5, estamos dando acetosolamina. El paciente se está consumiendo acetosolamina o es una acidosis renal tipo 1 o tipo 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tratamos la acidosis metabólica? ¿Cuándo empezamos a tratar la acidosis metabólica? La acidosis metabólica se puede revertir con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, ¿ya? En el Perú lo tenemos al 8,20 8,4% en ampollas inyectables de 10 mililitros o 20 mililitros. Ya chicos, eh, ¿cuándo empezamos a dar o administrar? ¿Cuáles son las indicaciones cuando el bicarbonato sea menor de 10? Ya chicos, y sea menor, o el pH sea menor de 7,10. En esas dos, ¿ok? Cualquiera de las dos, que sea un criterio positivo, iniciamos administración de bicarbonato de sodio. ¿Cómo se administra? Primero hay que calcular el déficit de bicarbonato. La fórmula es 0,4 por el peso del paciente. Luego, esto también multiplicado por el bicarbonato deseado, que debe ser más de 15. Ya, un ejemplo, más de 15. Lo más común, chicos, es que sea el valor normal, ¿no? 24 milimoles por litro, menos el bicarbonato medido en el paciente. ¿Ya? Esto más adelante es el ejemplo. Luego, 2 lo dividimos por los periodos de administración. eh,
Una bibliografía te dice en 2 tiempos, otra te dice en 3 tiempos, pero existen esas dos corrientes, ¿no? 2 tiempos o 3 tiempos. Yo he utilizado 3 tiempos, ¿sí? El primer bolo cada 6 horas, en otras palabras. Ya, un bolo en 6 horas, el segundo en infusión 6 horas, el tercero en infusión 6 horas. ¿Ok? Al decir bolo es que le vamos a dar de manera inmediata la inyección del bicarbonato. ¿Ok? En cambio, en infusión lo vamos a mezclar con su cloruro y va entrando de poco a poco. Tercero, dividimos por los miliquivalentes de bicarbonato de sodio en la ampolla. ¿Ya? Vamos con el ejemplo, ¿no? Un ejemplo, tenemos un paciente que tiene un AGA con un pH de 7.10 y bicarbonato de 4.1. Ya pues chicos, acá sí o sí necesitamos administrar bicarbonato de sodio porque cumple con los criterios. Calculamos, ya calculamos el déficit de bicarbonato. En el caso clínico, porque eso lo saqué de un caso clínico anterior, el paciente pesaba 47.8 kilogramos. Entonces multiplicamos 0.4 por 47.8 kilogramos, me sale 19.12. Luego, el bicarbonato deseado es 24, lo restamos, no, acá no se multiplica como aquí, restamos con el bicarbonato medido en el paciente que es 4.1 y me sale 19.9. Estos dos los multiplicamos y me sale 380.4 o 0.5 milimoles por litro para reponer. Esto acá, este total, ya chicos, lo dividimos entre 3. Y me va a salir 126.8 o 127 si es que lo quieres redondear, milimoles por litro o miliquivalentes también, lo mismo, en cada tiempo. O sea, acá 126.8, 126.8, 126, perdón, 8, ¿no? Entonces, luego vamos a transformar. Ya, vamos a dividir por los miliquivalentes de bicarbonato en la ampolla. ¿Sí? 10 miliquivalentes, ok, van a ver por ampolla de 10 mililitros. Ya, y 10, perdón, aquí es 20, ya, 20 miliquivalentes en la ampolla de 20 mililitros. Entonces, estos 126 los dividimos por los bicarbonatos en las ampollas, o sea, la concentración de miliquivalentes de bicarbonato en la ampolla. Entonces, 126 milimoles o miliequivalentes, porque es lo mismo, lo dividimos entre 10. O sea, esto es de un tiempo, pues, ¿no? Recuerden que en cada tiempo hay lo mismo, entonces solamente utilizo un número, que es el 126. Entonces, esto lo divido entre 10 y me sale que debo de usar 13 ampollas, ¿sí? Porque me sale 13. Ya ustedes dividan y sale 13. 13 ampollas de 10 mililitros. En cambio acá divide 126 entre 20, me sale 6 ampollas de 20 mililitros. ¿Ok? En bolo, cada 6 horas, de ahí 13 ampollas en infusión durante 6 horas y así. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, va a depender el volumen, mejor dicho, de la ampolla. Entonces, en este paciente, un ejemplo, le hemos indicado 13 ampollas de 10 mililitros de bicarbonato de sodio al 8.4% intravenoso en bolo durante 6 horas o cuando iniciamos, ¿no? El inicio, ¿no? El manejo de inicio. O 6 ampollas de 20 mililitros en bolo durante 6 horas. Luego, 6 ampollas en infusión, etcétera. ¿Ok? Así administramos bicarbonato de sodio. ¿Ok? Esperen. Acá tenemos un caso clínico. Tenemos un paciente con su AGA. Ya pueden ver acá el AGA. De 40 años. Paciente de 40 años.
¿ok? Consulta por hipertensión no controlada, ¿ya? Consume valsartán, amlodipino, carvedilol, hidroclorothiazida. Ya tiene cuatro fármacos. Cuando tenemos cuatro fármacos antihipertensivos ante una hipertensión y aún esta sigue así, es una hipertensión refractaria, ¿ya? Refractaria. Y hay que descartar que esta hipertensión refractaria no sea por causas secundarias, ¿ok? Porque la hipertensión primaria, la esencial, se puede manejar fácilmente con este manejo. Pero si ya tienes cuatro fármacos antihipertensivos, hay que sospechar que posiblemente hay una enfermedad de fondo que produzca la hipertensión, ¿ok? Creatinina 0,8, urea 24, glucosa 93, cloro en la orina 57 miliequivalentes por litro. En el AGA, análisis de gases arteriales, pH por las nubes 7,49. Estamos en una alcalosis. Entonces, recuerden, ya vi pH, determino que hay alcalosis, ya. Voy a ver bicarbonato y voy a ver dióxido de carbono. ¿Qué vemos ahí? Bicarbonato está normal, pero perdón, el dióxido de carbono está normal, pero el bicarbonato está elevado. ¿Cuál es el trastorno primario? Bicarbonato. Entonces tenemos una acidosis metabólica. ¿Ok? Acidosis, perdón, alcalosis metabólica. Ya, entonces estamos en equilibrio ácido-base, pero si quieren fundamentar, chicos, en más cositas, ¿no? Podemos ver que el potasio está disminuido, tenemos hipopotasemia, en el EKG, ya la onda T está aplanada, hay onda U, que son signos de hipopotasemia, ¿ok? Para complementar la clase anterior. Entonces, en nuestro paciente hemos tenido alcalosis metabólica. ¿Cómo está la función renal? Está normal, solamente con ver la creatinina y la urea vemos que está normal. Si estuviera elevado ahí sí llama la atención, pero está normal. Entonces, no tiene sin insuficiencia renal nuestro paciente. ¿Ok? ¿Cómo está el cloro en la orina? 57, ok. Está acá, está elevado. ¿Y paciente tiene hipertensión? Claro que sí, estábamos hablando de la hipertensión. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ¿qué sospecho cuando tiene hipertensión y alcalosis metabólica sin insuficiencia renal en estos problemas? Tenemos hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, estenosis de la arteria renal. Entonces, por la clínica que nos dan, sí, descarto síndrome de Cushing porque no nos dice toda la clínica de un síndrome de Cushing. Ok, entonces descarto. Ya, me voy quedando con hiperaldosteronismo primario y con estenosis de la arteria renal. Ok, y ahí serían mis hipótesis diagnósticas. Ya hago una interconsulta con endocrinología y una interconsulta con cardiología. ¿Ok? Y hasta ahí sería mi diagnóstico de nefrología. Ya, chicos. Entonces, lo que solicitaría mi plan diagnóstico sería determinar los valores de renina, los valores de aldosterona, los valores de cortisol. ¿Sí? Eso principalmente. ¿Ok? Si la renina y la aldosterona están elevadas, comúnmente puede ser una estenosis de la arteria renal por una aterosclerosis o es congénito. ¿Ya? Además, viendo la edad, sí, chicos, viendo la edad, un hi- y este es caso real, ¿ah? Un paciente con 40 años con hipertensión refractaria, también dudo, ¿no? De esa hipertensión que sea primaria, debe de ser sí o sí una de estas causas. Entonces hay que sacar renina, aldosterona, ¿ok? Y una ecografía, un ecodoppler de la arteria renal. Ya, chiquitos, que está igual, mismo algoritmo, ya, mismo algoritmo, mismas causas.
Entonces, este algoritmo que ven aquí es muy recomendable para usar. ¿Ok? Luego tenemos la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria más lo vamos a ver en insuficiencia respiratoria en neumología, o lo han visto. Eh, Solamente hay que saber los valores de CO2 normal, 32 a 48, que varía también de 35 a 45, otros libros te dicen así. La respuesta compensadora sí hay que poder determinarlo, ¿ya? En la acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato esperemos que esté aumentado 0,1 miliequivalentes por cada, ¿ya? Milímetro de mercurio a partir de 45, ¿ok? Y en la crónica es 0,4 por cada milímetro de mercurio de aumentado, ¿ok? Entonces, es que tenemos un CO2, a ver, un CO2 de 50, ya. Restas 50 menos 45, sale 5, ¿ok? Y luego tiene que haber 0,5 miliequivalentes por litro. Un ejemplo, ¿no? Sencillo, así, chiquitito, que esté aumentado mi bicarbonato en la aguda, ¿ok? En la crónica es muchos más, ¿no? 0,4. Entonces, un ejemplo, mi paciente tiene 50, ¿no? En la crónica, esperemos 5, esperemos que aumente el bicarbonato en 2, eso hay, en 2 miliequivalentes más, ¿ok? Entonces, un ejemplo, si mi paciente tiene 50 de CO2, tiene un pH disminuido, 50 de CO2, el bicarbonato, ya chicos, tiene que estar, el valor máximo, recuerden, de bicarbonato es de 21 a 28, otros libros te dicen de 24 a 26, ¿ya? Pero usemos el 28, ¿ok? O el 26 ya. Pero el 28 como estén en salud, ¿sí? Entonces, espero encontrar este bicarbonato en 30, si es una insuficiencia o una acidosis respiratoria crónica. Si está en 30, compensado, pues, ¿ok? Porque agrego más 2, ¿ya? Entonces, así tienen que evaluar la respuesta compensadora. En la alcalosis respiratoria, las causas más comunes, ¿sí? Las causas más comunes son la hipoxia, las alteraciones del sistema nervioso central y otras causas como ansiedad, fiebre, ya sepsis, etcétera, que aumenten la frecuencia respiratoria. Y aumenten tanto la frecuencia respiratoria que empiece a haber un intercambio exagerado de CO2 y el CO2 se empiece a disminuir en la sangre por tanta hiperventilación de nuestro paciente. ¿Ya? Eso es lo más común, ¿ok? Esa es la causa más común de alcalosis respiratoria. Ya, chicos, la hiperventilación. Ya. En una alcalosis respiratoria, comúnmente el bicarbonato tiene que disminuir como máximo 18 miliequivalentes por litro. ¿Ok? Como máximo 18 miliequivalentes por litro. Ya, chicos. Entonces, habíamos dicho que menos de 35 milímetros de mercurio es alcalosis respiratoria. ¿Ok? Entonces, por cada milímetro de mercurio que se disminuya, lo vamos a multiplicar en la aguda por 0,2 y en la crónica por 0,4. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, tengo un paciente con un pH alto, ya, con un CO2 de, un ejemplo, 26, ¿sí? Y el bicarbonato, vamos a ver si está compensado o no.
¿ok? Y digamos que es una alcalosis respiratoria aguda por un cuadro de ansiedad. El paciente con ansiedad empieza a hacer hiperventilación, empieza a tener alcalosis respiratoria, ¿ok? Entonces es aguda. Lo voy a multiplicar. No, recuerden, primero que hacemos diferencia, pues 26 menos 35. Ya, chicos. Y me sale, perdón, y sale 9. Este 9 lo voy a multiplicar por 0,2 y me va a salir 1,8 mil equivalentes por litro. Y esto es lo que le voy a restar al valor mínimo de bicarbonato, ya, al valor mínimo de bicarbonato, que según salud es 21, ¿ok? Entonces 21 menos 1,8 sale 19,2, ¿ya? Entonces, si mi paciente tiene 19 de bicarbonato, decimos, ah, está compensado. Si tiene aún un ejemplo 21, no está compensado, ¿ok? Así verificamos la compensación. Acá tenemos un caso clínico también de la vida real, ya, una paciente femenina de 56 años, diabética, ingresa al hospital por debilidad muscular, edema, disnea, una presión de 80-60, frecuencia cardíaca de 100, respiratoria de 24, pulmones en el examen físico normal, creatinina de 6, y ahí vemos algo, urea de 230, problema renal, ¿no? Glucosa de 230. Uy. Entonces, vemos que, ¿cómo evaluamos un AGA? ¿Ya? ¿Cómo evaluamos este papel? ¿Cómo lo evaluamos? Primero, ¿son los gases arteriales veraces y confiables? Entonces, primero hay que realizar la ecuación de Henderson, ¿ya? Que es hidrogeniones es igual a 24 por el dióxido de carbono entre bicarbonato, ¿ya? Entonces, realizamos esa fórmula, reemplazamos en el paciente, vamos a ver el CO2 es 19,4, el CO2 de nuestra paciente es 19,4 y el bicarbonato es de 5,9, entre 5,9. Entonces sacamos la fórmula. En esto acá nos va a salir 465,6 y lo vamos a dividir entre 5,9. ¿Ok? Entonces nos sale como concentración de hidrogeniones aproximadamente 78,9, o sea, redondeando 79 mil equivalentes, ¿ok? De hidrogeniones. Entonces vamos a esta tablita y equivalemos. Aquí está, 79. Cuando tiene 7,10. Ya, en el valor teórico y matemáticas. Pero nuestro AGA no sale 7,10, sino 6,9. ¿Ok? Entonces, ahí sí vemos si es que lo hemos sacado manualmente, ¿ya? Si es que está confiable o no este AGA. ¿Sí? Entonces podemos verificar, entonces podemos solicitar otra toma, porque no nos ha salido 126 para decir que tiene 6,9 de pH. ¿Ok? Entonces, importante. Lo segundo es, ¿qué hallazgo de la historia clínica ayudan al diagnóstico? Un ejemplo, acá tenemos una paciente diabética, con edemas, con debilidad muscular, con disnea, hipotensa, ¿ok? Con taquipnea, con creatinina elevada, con urea elevada, ¿ya? Entonces, posiblemente tenemos, sí, chicos, una insuficiencia renal, ¿ya? Y nos apoya mucho al diagnóstico de acidosis metabólica con anión GABA aumentado. Y luego vemos cuál es el trastorno primario.
Entonces tenemos un pH disminuido, acidosis, con bicarbonato de 5, ¿no? Entonces ahí tenemos una acidosis metabólica. Acidosis metabólica. ¿Ya, chicos? Luego vemos si que está compensado o no. Si es una acidosis metabólica, ¿cuál es la fórmula? El C2 esperado es 1,5 por 5,9. Dejen verificar, sí. 5,9 más 8 más menos 2. Esto sale aproximadamente 16,85 más menos 2. O sea, en un rango de 14 a 20, ¿no? Aproximadamente. Entonces regresemos al Haga. 14, 14 a 20. Regresemos al Haga y vemos que sí, 19,4. Tenemos una compensación de CO2. Entonces actualmente estamos interpretando que nuestra paciente tiene una acidosis metabólica compensada, ¿ya? Y luego para terminar, si es que tenemos en una acidosis metabólica, nos preguntamos cuál es la brecha aniónica. Tenemos la fórmula aquí, sí, pero si no, acá también nos dan, ya acá también nos dan, chicos, el anión gap, o si no lo sacamos manualmente, si es que quieren. Entonces tenemos sodio, cloro y bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato, sí, es de 5,9. El sodio, eso aún no lo he visto, es de 129 y el cloro es de 115. ¿Ok? Y el cloro es de 115. ¿Ya? Entonces hagamos la fórmula. El anion gap con estos valores ya nos sale aproximadamente 8. ¿Sí? Que está en el límite, chicos, ya, de anión, de la brecha aniónica. Entonces tenemos una, en conclusión, ya, en conclusión, una acidosis metabólica compensada con anión gap, ya, en el límite, en el umbral, con gap, perdón, normal. ¿Ok? Eh, Otro punto importante que podemos ver que tiene hiperpotasemia, ¿ya? Y ahí vemos la sonda T picuda, miren, estas son las sondas T picuda de la hiperpotasemia que hemos visto en la clase de alteraciones de potasio. Ya, chicos, el diagnóstico posible es una insuficiencia renal por la creatinina y la urea, ¿ya? Y esa enfermedad renal crónica es producto de la diabetes. ¿Ok? Entonces espero haberles enseñado a leer perdón, un análisis de gases arteriales. Gracias.